Entonces, para meditar en una palabra que es la omnipotencia de Dios. La palabra omni significa todo. Así es que cuando se habla de omnisciencia es todo sabiduría, es todo ciencia. Omnisapiencia es todo inteligencia. Así es que la palabra omni es todo y potencia es todo potencia, nuestro Dios. La Biblia siempre nos habla de un Dios todopoderoso, de un Dios que en todo lo que Él hace hay sabiduría. Todas las cosas que Dios diseñó están hechas en un plan perfecto y divino y santo de Dios. Aún cada cosa que veamos, por diminuta que sea, aún estaba allí en el perfecto conocimiento de Dios, en todo lo que Él diseñó. Hasta el día de hoy los hombres estudian el universo, estudian la naturaleza, el comportamiento de otros planetas, y para muchos, muchas cosas son una incógnita. Muchas cosas son difíciles de comprender. ¿Por qué? Porque están en la omnipotencia de Dios, en la omnisciencia de Dios. Y es imposible para el hombre llegar a descubrir la grandeza insuperable de nuestro Dios. Dios, alguien dijo, todo se parece como el mar profundo. No, el mar tiene un límite, pero Dios no tiene límites. No, Dios no tiene límites. Así es que Dios no se puede comparar a nada que esté en este mundo ni en el universo. Él es único. Él es único. Nuestro Dios es incomparable. Y ahí lo dice Isaías: ¿a qué me compararéis? Ahí habla del alto y sublime. No se puede comparar Dios. El mundo lo quiere comparar y lo hace descender a esta tierra, pero Dios sigue sentado en su trono, incomparable. Así es que la omnipotencia de Dios está en lo que estábamos viendo recién en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice que, como habíamos leído, y se refiere, hay un tesoro reservado en la gloria para usted, que la inflación, la palabra inflación significa los cambios. Los cambios que existen en el mundo no van a perjudicar ni descomponer lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuánto dan gracias a Dios porque nunca ha faltado nada? ¿Ven? Ha cambiado los tiempos. Chile ha vivido altos y bajos, momentos económicos muy duros, difíciles, pero ¿qué nos sustentó? Nuestro Dios. El trabajo, la economía, las enfermedades, pero ¿qué nos sustentó? Nuevamente Dios. ¿Ve? El mundo puede ir y subir. La situación de una nación, del mundo, puede ir a altos y bajos. El dólar, el peso chileno, los líderes de las naciones son cambiantes, pero Dios no cambia. Él es omnipotente. Omnipotencia. Un hombre puede usar una cinta al pecho, ¿no es cierto?, como la alta autoridad de cualquier nación del mundo, pero no es omnipotente. Tiene tantas debilidades como tantas flaquezas, y muchos no tienen ni siquiera la experiencia para desarrollar un cargo tan alto. Dios lo tiene todo. Y ahí está la gran diferencia, porque el hombre, cuando confía en las cosas o en lo que viene, no, ahora sí, esto sí que nos va a ir bien. No te va a ir bien, porque no tiene que ver con un hombre. Tú y yo podemos tener muy buenas intenciones. Un padre puede tener intenciones y ya no, este mes sí que lo vamos a hacer, y puede que no resulte. Y hay que esperar al otro mes, y puede pasar hasta un año. Dios no. Dios no necesita esperar ni un día ni un año para bendecir tu vida. En Dios, hermanos míos, los cambios sociales no perturban a la iglesia. La iglesia sigue avanzando. Hubo una pandemia y la iglesia siguió caminando firme y viva. ¿Tu familia quién la protegió? El Señor. Nos pudo haber llegado el virus, entró por la puerta, por una ventana, no sé, pero llegó. ¿Pero quién estaba con nosotros? Nuestro Dios. Pero también nos sirve de experiencia para saber lo que otros han vivido y ver el gran poder de Dios. ¿Qué hace la diferencia en ti? El poder de Dios. La omnipotencia de Dios es lo que hace la diferencia en la vida de un creyente, en la vida de una iglesia, en la vida de un joven y de una señorita. Lo que hace la diferencia no es su estatus ni su conocimiento de la sociedad o del mundo, sino lo que hace la diferencia es Cristo en el corazón del ser humano. Por eso estas palabras del apóstol Pedro escritas nos relatan a nosotros y nos dicen lo que hace la diferencia. Yo puedo hablar, dice Pedro, de primera mano. Yo lo viví junto al maestro. Él, ¿se acuerdan lo que habíamos aprendido?
oró por mí para que Satanás, ¿no es cierto?, me zarandeara. Pero miren que hay interesante allí, ¿eh? Pero eso es el enemigo te robó. Pero la Biblia dice que para tomar algo de Pedro tuvieron que pedirle permiso a quién, a Dios, ¿ve? Es decir, a ti ni a mí no nos va a suceder nada que no sea la que, la voluntad de nuestro Dios. No le dé poder al enemigo. No, Satanás me hizo esto. No, si esto está en la voluntad de Dios, Dios lo permitió. Satanás me ha pedido para zarandearos, le dice a Pedro, pero yo rogaré para que tu fe no falle. Y después anda a tus hermanos y anímalos y levántalos. ¿Ve? ¿Para qué vas a ser zarandeado, Pedro? Para que tú seas mayor, crezcas en conocimiento y en experiencias. Y veas que este enemigo es real. Y de donde yo te saqué y mira quién eres tú ahora. Y también le está enseñando que así como Jesús oró por él, él tendría que orar por otros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tú y yo estamos en esa situación de madurez, donde hoy podemos orar por otros, aconsejar a otros y decirle, no tengas miedo, mi Señor está contigo. Así es que, hermano mío, Satanás no puede tomar nada de los hijos de Dios. De los que no conocen a mi Señor, de los que están lejos de mi Dios, ahí Satanás hace lo que quiere con ellos. Pero con los hijos de Dios no puede hacer absolutamente nada que no sea la voluntad de nuestro Dios. Y así también se acuerdan de Job. No pudo hacer nada Job si Dios no le dio el permiso necesario para que Job fuera tratado. Pero Dios tenía algo mayor. Y Job también era una experiencia en la cual todos nosotros tendríamos que aprender. ¿Se necesitaba un Job? Sí. ¿Se necesita dentro de la iglesia, dentro de la familia, alguien que viva ciertas cosas? Sí, se necesitan. Porque nos sirven de experiencia, pero también nos sirven ¿de qué? Para saber y conocer la mano de quién, de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cuánto dan gloria a nuestro Dios? Gracias a Dios porque tú me usaste. Porque tal vez la vi difícil, pero ¿quién estuvo allí? La mano poderosa de Dios, ¿no es verdad? Y todos nos ha tocado vivir algún momento difícil con la delincuencia, con algún momento de enfermedad o lo que sea, pero Dios está allí. Por eso dice, hay un tesoro reservado en la gloria para usted que la inflación no puede tocar, ni la descomposición puede destruir. Está allí. Esa es su herencia. ¿Cuántos dicen amén? Esa es su herencia, mi hermano, mi hermana. Joven, esa es su herencia. Es una herencia incorruptible, dice la Biblia. Incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para... Nadie la puede tocar, nadie va a tomar lo que es tuyo. Nadie. Nadie va a tomar lo que es tuyo porque lo que Dios da a sus hijos, nadie lo puede tomar. Porque Él es omnipotente, Él es todopoderoso. Él cuida de ti. Por eso cuando Jesús dice, y expiró consumado es, entrego mi espíritu. Jesús no lo mataron los romanos, Él entregó su espíritu. Él determinó en qué tiempo y en qué momento exacto Él iba a morir. Así es que el día que tú y yo partamos y nos toque partir es Dios, el llamado de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No, le quitó la vida al enemigo, no, es Dios. Dios determinó y nos llamó. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el Señor te diga ven, aleluya, cuando sea Señor, heme aquí. Y sabe que usted va a estar mejor preparado. Pues si nos dijera a nosotros, mira, prepárate que Cristo viene y todo, nosotros no nos sentimos, pero Dios es tan bueno, tan maravilloso, que no va a hacerlo sin antes llenar tu vida con una presencia incomparable, que no tendrás ningún deseo de continuar en esta tierra, te lo aseguro. Mucha gente sabe lo que tiene, miedo a morir, miedo. Pero cuando esa presencia de Dios, ese poder de Dios llena tu vida, tú lo único que deseas, Señor, estoy listo, llévame al tiro. En serio. ¿Se acuerdan de Pablo? Pablo dice, tenía una lucha tremenda, dice, quiero irme. Pero también dice Pablo, pero los veo a ustedes y me gustaría quedarme por causa de ustedes. Eso veía Pablo, porque Pablo veía que todavía a las iglesias le faltaba. Pero Pablo no era Dios. Y dice Pablo, no sé qué es mejor. ¿Ven? Pablo estaba preparado. Claro, Dios ya le había revelado, le había mostrado qué era. Así es que Pablo dentro decía, me voy, quiero irme. Sí, para Pablo cuando
le cortan su cabeza, es degollado ahí por el soldado romano en sus últimos días. Yo creo que ese camino no fue un camino, no, Pablo dijo, qué bueno, por fin se terminó esto. Y nosotros, hermanos míos, ténganlo por seguro que Dios lo hará exactamente igual. Así es que tenga paz en su corazón. Si eso no llega, no es su tiempo entonces. Si está pasando un dolor, una enfermedad o tal vez un accidente y siente que todavía no, Señor, yo sé que todavía no es, pero tú estás conmigo. ¿Se acuerdan de Job cómo estuvo? Va a morirse. Pero no era el tiempo de Job. Y así cuando Dios llevó a cada uno de los apóstoles también, que algunos murieron trágicamente. Isaías, que fue aserrado, dice la Biblia, dentro de un tronco. Y así, Pedro murió vuelto cabezas hacia abajo. Estaban llenos de Dios. Había algo en ellos. Y así, ¿por qué? Porque Él es todo poderoso. Y se termina esta vida y comienza esa que nos está hablando la Biblia. Eso que Dios tiene reservado para cada uno de nosotros. No dan ganas de quedarse, hermanos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su momento y su tiempo. El versículo 5 dice que sois guardados por el poder de ¿qué? De Dios mediante. Somos guardados. Eso habla de la omnipotencia. ¿Quién te puede guardar si no mi maravilloso Dios? Fíjese que en el mundo han muerto muchos gobernantes y han estado llenos de escoltas, de guardias muy bien entrenados y preparados. ¿Y han muerto? Sí. Así es que el único que puede cuidar tu vida bien, ese es mi Dios. Tu entrada, tu salida, donde vayas, la va a cuidar mi Dios. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar ¿qué? La salvación. Es decir, Dios te va a cuidar de tal manera que tu salvación no se pierda. Dios te va a guardar de tal manera que no caigas en pecados graves. Porque Dios te ama. Y Dios te quiere justo, justa, santo, santa. ¿Cuántos dicen amén? Dios te guarda. Dios tiene el poder para hacerlo. ¿Quién guardó a Jesús? Dios. Después de haber comenzado su ministerio, después de haber ayunado 40 días, 40 noches, vino el tentador. ¿Quién guardó al Hijo? El Padre. Y todo lo hizo el Dios y Padre en su omnipotencia. Guardó al Hijo. Y así Dios nos guarda en el día de hoy. ¿Dios te guarda? Sí, que está preparada para ser manifestado en el tiempo postrero, en el tiempo que habrá de venir, dice la Biblia. Ese tiempo que todos vamos a vivir, todos los creyentes, pasados, presentes y futuros, todos van a vivir lo que Dios tiene preparados. Fíjese que puede que alguno esté recibiendo a Cristo y Él venga. Este sí que la hizo buena. Sí. Si no se sabe el día ni la hora. Ahora otros que estuvieron toda su vida se machacaron, se guardaron y otros no, pero bien, pues Dios se sigue siendo Dios. ¿Se acuerdan del criminal que hablaba el domingo? En el último día y en el último momento. ¿Ven? Pero no lo mandó el pastor para arriba. No lo mandó Pedro ni Juan. ¿Quién le permitió llegar al paraíso, que era el lugar del jardín? Jesús. Solo Él tiene el poder. ¿Ven? Él decidió y Él es Señor de todo, de la vida del hombre. Jesús tenía mucho para decirle, no, te falta, tienes que hacer un camino. Mira lo que estuvieron mis discípulos conmigo y tú y yo recién llegando y querés que te lleve al tiro. Y Jesús lo sabía todo. Él sabía perfectamente la vida de cada uno de esos hombres. Él lo sabía todo. Si Él es Dios. Pero Él toma una decisión, el Señor, y es propia de Él. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ven? Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios te ama. Dios te ama tanto que cuida tu salvación. Y Dios te dice a ti, yo quiero que tú estés conmigo, que tú reines conmigo por la eternidad. Por eso, cuidemos nuestra entrada, nuestra salida, nuestra vida, cuidémosla. Porque Dios también la está cuidando. Pongamos de nuestra parte los planes de Dios para que esto sea un conjunto, sea un trabajo unánime con el Dios Todopoderoso. Usted es guardado por el poder de Dios. No es porque usted se aferre, es porque el Creador lo sostiene a usted. Hay gente que dice, yo estoy aferrada a Dios. Bueno, eso es mejor.
Pero si no fuera la voluntad de Dios, no estuviera Él con usted, por más que se aferre, no se puede sostener. Usted caería en un vacío. ¿Por qué? Porque al final usted solo se cansaría. Muchas personas, incluso nadadores expertos, mueren ahogados en esos mares furiosos. En una oportunidad nos tocó ver una regata y uno de los barcos o de esos veleros, el viento lo volteó, lo dio vuelta, el mar estaba muy bravo en Talcahuano y varios de ellos no pudieron salir a flote. Las lanchas de emergencia llegaron, se demoraron en llegar. Y los que iban en esos botes eran expertos nadadores, desafiantes del mar. Pero aunque se aferraron a la vida con todas sus fuerzas, no lo podían lograr. ¿Por qué? Porque las fuerzas se terminan, se acaban. Pero Dios nunca te dejará. Así que te aferras a Dios. ¿Pero a qué te aferras? Al poder que Él tiene para cuidarte a ti. Yo me aferro a ti porque sé que solo tú me sostienes. Solo tú tienes poder para mantenerme a flote en este mundo que me quiere ahogar. ¿Cuántos saben que este mundo nos quiere asfixiar? Fíjese que de muchas maneras. ¿Sabe? Yo siempre pienso, ¿qué va a pasar con nuestros nietos en las escuelas? Con todo el libertinaje de leyes que están dictando hoy. Fíjese que se está perdiendo la esencia hoy en el diputado, senador, si no me equivoco, que es verdad. Ya no se va a hablar tanto del hombre y de la mujer. Ahora va a ser genérico, para no perturbar la paz de algunos. Por eso, hermanos, tenemos que aferrarnos al Señor. Y el Señor viene pronto, lo sabemos. Pero ¿cómo está cambiando todo este estilo de enseñanza? Los profesores más antiguos no están de acuerdo, pero hay una lucha ahí, ¿ven? Tantas leyes que van a beneficiar a esta nación y hacen cosas que no tienen ningún sentido. ¿Se dan cuenta que hay cosas que pueden esperar? Hay otras leyes que sí tienen que tomar y que tienen que hacer y que benefician no solo a esta nación, sino a todos los que viven aquí, pero no las hacen. Ya usted ve cómo están contaminados los hombres. ¿Cuáles son las prioridades de ellos? La prioridad de ellos no somos nosotros, son ellos. Por eso, aferrarnos a Dios es saber que Dios sustenta nuestro hogar y nuestra familia. Por eso oremos. ¿Se acuerdan lo que leía también el domingo cuando Jesús le dice a esas mujeres, llorar por ustedes, no lloren por mí? Jesús dice, no lloren por mí, yo sé que tengo que vivir esto es pasajero. Mi Padre me envió, yo lo sé, yo sabía que iba a vivir esto, pero lloren por ustedes. Ustedes van a ver lo que va a pasar con sus hijos, con ustedes. Ustedes no lo saben, pero lloren por ustedes. Y lo que hoy tenemos que hacer no es llorar, sino clamar a Dios por nuestra generación. Y rogar que nuestros nietos que van a ir al aula tengan la capacidad de poder distinguir entre una cosa y otra, entre lo que es pecado, lo que es vulgar y lo que es de Dios. Y eso es nuestra tarea. Eso es lo que tenemos que tener como compromiso. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. Pero no se trata de sostener nosotros mismos, dice, Él es Dios todopoderoso que nos sostiene. Ahí está en Juan capítulo 10, versículos 28 y 29, y yo les doy vida eterna. ¿Quién da vida eterna? Dios. No son mis logros, no es que qué fiel ese hombre, no, es Dios el que hace fiel a un hombre y a una mujer. Es Dios que nos da las capacidades, es el Dios que nos libra de todo mal. ¿Cuántos dicen amén? Mire, si fuera por un niño, no se alimenta. ¿Quién lo alimenta? La mamá. La mamá es la que le pone el plato, toma la cuchara y se le enseña una y otra vez a meterle. Y aun cuando es tan grande, déjate de comer eso, te hace mal, no comáis tan. ¿Se dan cuenta? ¿Quién está ahí? La mamá. Por eso los hijos oran, Señor, llévate a mi mamá. No, dice. No te juntes con esa gente. Ven, ¿quiénes son los que corrigen? ¿Ven? Si no importa la edad. Aquí el Todopoderoso es Dios, Él nos sostiene. No es que tú y yo tengamos super fe, no, ese hombre es de fe, no, es Dios en nosotros. Y cada vez que ha sido fiel, oh Dios, usted es muy bendecido, gracias a mi Dios.
Hoy usted siempre va a la iglesia porque Dios me ha ayudado a permanecer fiel. ¿Ven? Es Él. ¿Cuántos dicen amén? Él es el que nos da las nuevas fuerzas. Es el Dios todopoderoso quien nos sustenta, nos sostiene, nos da vida. Hasta el último día de nuestra vida, Dios nos va a dar el pan, la vida, el alimento, todo lo que necesitamos. Porque Dios es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria al Señor, Dios todopoderoso. Si Él tiene el poder para hacerlo. Y yo les doy vida eterna y no perecerán. Y vea, y ahí está esta palabra que dice: ni nadie las arrebatará de mi mano. Es decir, si alguien está pasando un momento muy fuerte, bueno, hay que pensar y orar para que Dios tenga de esa persona a mí misericordia. Porque Dios tiene un trato personal con cada uno de nosotros. Tú ni yo podemos juzgar, no, ese no es de Dios, no, ese es pecado. No, ese es asunto de ¿qué? De Dios. Debemos cuidar nuestra vida nosotros, pero sí orar. ¿Se acuerdan de Jesús cuando ora por Pedro? Jesús Pedro dice: ya, que aprenda Pedro esta lección, porque pucha, que me ha hecho rabiar de repente aquí. Más encima me va a negar después. Claro, y yo que le he dado todo y lo tengo como líder, porque ya Jesús lo tenía preparado para que fuera el líder de todos los discípulos. Y más yo que lo tengo como líder, me está dejando en vergüenza Pero Jesús dice: yo rogaré. ¿Ven? Es el amor de Dios. Jesús tenía para juzgarlo, claro, si Él lo conocía. Pero Jesús no tiene esa actitud, ni siquiera lo avergüenza delante de los demás. Sino que Jesús le dice: yo rogaré. Entonces, hermano mío, cuando vemos a alguien en una situación, dice: ¿qué puedo hacer sino orar por ti? ¿Ven? Ver a una persona, un individuo, un hermano, o un joven, o una familia. Oremos por esa familia. No sabemos lo que está pasando, pero Dios sí lo sabe. ¿Cuánto efecto tiene tu oración? Increíblemente tu oración es poderosa, hermanos, delante de nuestro Dios. Por eso Pablo dice: orar los unos por los otros, orando en todo tiempo, en todo ruego y súplica por los santos, dice el apóstol, porque de esa manera vamos fortaleciendo mutuamente. Y dice: nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mí. Padre, ¿ven? ¿Tiene poder Satanás? Ninguno. Satanás no tiene ningún poder sobre los hijos de Dios. Ninguno. Solo Dios tiene autoridad sobre tu vida y sobre mi vida y la vida de los creyentes, de los hombres y mujeres de Dios. Satanás puede ir con todo el infierno sobre tu casa y Dios dice: no, un momento, detente acá, yo soy el poderoso y esa es mi familia. Quiero contarle que Satanás sabe perfectamente quiénes son de Dios. Él lo sabe. Así que cuando prepara sus artimañas, sabe que va a perder. Pero aún así quiere joderte. Sí, pues sí, es desanimarte, cansarte. Pero Dios dice: nadie las arrebatará. ¿Cuántos dicen amén a eso? Señor, puedo pasar esto, mira. Estoy pasando esto difícil, pero yo sé que es tu voluntad. Me mantengo firme, Señor. No desconfiaré de tu voluntad. Sé que lo que estás haciendo es lo mejor. Me siento mal, triste o no sé, o tal vez cansado, pero yo sé que hay una voluntad tuya aquí. ¿Ven? Eso nos trae descanso, alivio. Y Satanás entonces tiene que salir huyendo. No puede hacer absolutamente nada, porque ahí está la mano bendita de mi Dios. Mire qué preciosa palabra: ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién es el que da vida eterna? Nuestro Dios. Y ahí Jesús exalta al Padre: mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mí. Y eso habla de la omnipotencia de nuestro maravilloso Dios, que Dios guarda a todos los creyentes y nadie escapa de la buena y perfecta voluntad de nuestro Dios. Hay una pregunta ahí: ¿puede imaginarse un poder tan fuerte como para que pueda arrebatarlo a usted de la mano de Dios? ¿Puede haber algún poder más fuerte que Dios? No, ninguno. Ningún poder. Todos podemos pasar momentos difíciles, pero nunca pasaremos lo que Cristo vivió por todos nosotros. Hermanos, las cosas son llevaderas, podemos salir adelante. No hay poder, no existe. Satanás no lo tiene, porque es creado, Dios lo creó. Y tiene un poder limitado. Dios lo sabe todo, pero el enemigo no lo sabe todo. Por eso Dios es el campeón. Algunas personas dicen: yo creo que el diablo puede alejarnos de Dios. No puede, hermanos.
¿Dejaría Dios de tener poder si el enemigo nos puede sacar de la voluntad y de los propósitos de Dios? ¿Usted cree eso? De ninguna manera. ¿Cree que el diablo lo puede alejar de Dios? No. Bien, entonces, si pudiera, ¿por qué no lo tiene él a usted? Si Satanás pudiera, entonces la iglesia de Cristo no existiría. Porque ¿qué nos tendría arrebatado? Satanás. Si Dios no pudiera librarnos de la garra de Satanás, entonces la iglesia no existiría. Ninguno de nosotros hoy estaríamos aquí, ni de millones de cristianos que sirven a Dios con todo el corazón. Nadie le podría cantar a Dios con toda libertad porque estaría bajo un poder mayor. Pero no es así. Usted y yo somos libres en Cristo Jesús. Estamos seguros en Él. Él es nuestra respuesta a todas nuestras preguntas. Él es nuestra seguridad donde vamos o donde estemos. Usted va al cielo por la gracia de Dios, y la única razón por la que el diablo no lo ha arrebatado de la mano de Dios es simplemente ¿por qué? ¿Por qué? Porque no puede. No puede. Y no podrá jamás. No puede. Y no podrá jamás, porque Dios es todopoderoso, es omnipotente. Es omnipotencia, Él es todo poder. Él en su maravillosa gracia creó los cielos y la tierra. Pero ¿qué es lo que hace Satanás? Engaña a la gente. Las hace creer esas mentiras. Reclama lo que el enemigo te robó. ¿Qué te robó? Si yo no tengo nada, ¿qué me puede quitar el enemigo? Nada, si todo le pertenece a ¿quién? A Dios, todo lo ha dado Dios. Yo puedo tomar malas decisiones financieras, ¿ven? Y yo perdí o fallé en la economía, pero no fue el enemigo, fueron mis propias y malas decisiones. Los hijos de Dios estamos en la buena voluntad de Dios. Él nos guarda y nos protege. Él nos provee y nos sustenta, pero también Dios nos enseña a través de cada decisión que tomamos. Por eso existe lo que llamamos el libre albedrío. El hombre tiene libertad para tomar decisiones, pero el hombre que busca a Dios, el hombre que le pide gracia a Dios, que le pide sabiduría, puede tomar buenas decisiones y poner límites. No, hasta aquí llego yo. Mira, pero eso nos sirve mejor. Sí, pero no me alcanza para eso. Por ahora no, voy a esperar. ¿Ven? Eso se llama sabiduría, eso es esperar. Pero la gente pasa situaciones y le echa la culpa ¿a quién? A Satanás, siendo que Satanás no tiene ningún poder, ninguna autoridad más que la que tiene él dentro de su reino maligno y perverso. Juan 10, 27 y 28. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Ven? ¿Qué es lo que dice entonces la Biblia? Jesús conoce perfectamente quiénes son sus ovejas. No es que haya 1,000, 3,000 en un templo o en un estadio creyentes. Dios sabe perfectamente quiénes son allí sus ovejas. Gloria a Dios si son todos. Gloria a Dios si son los 3,000, los 5,000, los 10,000, no importa. Gloria a Dios si son todos. Pero Dios conoce a sus ovejas. No nos podemos engañar nosotros. Dios nos conoce perfectamente. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Ven? Esa gente que anda en altos y bajos no siguen a Dios. El que sigue a Dios permanece firme. Dice: y yo les doy, dice el versículo 28 de Juan 10, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Vuelve a decir ahí: nadie las puede tomar, nadie puede hacerlo, está puesto allí. Nadie puede hacerlo. Nunca crea que por estar eternamente seguro no importa la manera como usted viva. Dios corregirá ese pensamiento en un instante, disciplinando. Muy bien. Mucha gente que llega a Cristo cree que puede vivir la vida como. No puede. No puede. Señor, aquí hay horario. ¿No es cierto? Si una persona trabaja independiente y de repente la economía o la situación lo llevan a trabajar apatronado, le va a costar. ¿Por qué? Porque hay horario.
hay disciplina y hay una carga de trabajo que él tiene que cumplir, o sí, o sí. ¿Cierto? Cuando uno es libre, lo hace, para mañana. O hace un rato de la tarde, ¿se dan cuenta? Pero aquí el Señor dice, cuando eras libre y tal vez no estabas conmigo, puedes hacer lo que quieras, pero si entras en mi reino, no vas a hacer lo que quieras, ni caminar como quieras, ni alabarme como tú quieras. Cuando la gente dice, no, yo alabo al Señor así, porque a mí me gusta, no, si no está en un orden de lo de Dios, está fuera de los planes de Dios. Porque el que tenga muchas ganas y muchos deseos, hay una línea clara y precisa para alabar a Dios, para honrar su nombre. No se trata solo de querer algo, sino de cómo estoy en una comunión con ¿quién? Con Dios. Me gustaría predicar, dice alguien, me gustaría enseñar, no hay problema, puedes hacerlo. No obstante, Dios tiene una línea, una disciplina para quienes quieran esto. Dios dice, hay que entrar en esto y hay un camino que seguir, y cuando llegues allá, si estoy estoy de acuerdo con eso, vas a, si no, sería todo. Y le aseguro, hermano, que hay cientos haciendo fila para muchas cosas. Pero Dios sabe cuál es la intención del corazón. Así que nunca crea que por estar eternamente seguro, es decir, ser salvo, no importa la manera como usted viva. Dios corregirá ese pensamiento en un instante, disciplinando su vida. Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, disciplina, y eso habla del todopoderoso Dios, y azota a todo el que recibe por hijo. Quiero contarle que la vara de Dios duele. Deja marcadito donde corrige el Señor. A todos por igual. Dios no hace acepción de personas. Puede ser un gran predicador, un hombre conocido. Si Dios lo tiene que disciplinar, Dios lo pone en la línea nomás. Si lo pone, póngase la filita de todos los que hay que disciplinar. Porque Dios es Dios. Él es todopoderoso. Usted puede tener 4 hijos, 3, 2, 1, pero tiene que disciplinar, los disciplina. ¿Por qué? Porque eso es bien para los demás. Un profesor dice, esta es la tarea para todos. Y el que no cumple, no es que dice, no, tú no, Juanito, tú ya lo hiciste. No, tarea para todos. Pedrito el más aplicado. No, el más desordenado en este caso. Dice, porque el Señor al que ama, ¿qué significa eso? Que si Dios me disciplina es porque me ama. Nunca piense mal de Dios. La gente tiende a pensar mal de Dios. Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es una insensatez creer que usted tiene una licencia para pecar. Nadie tiene una licencia para pecar o para hacer lo que él quiere o quiera. Usted va a encontrar jóvenes principalmente, o adultos también, decir cada error, cada frase que no tiene ningún sentido con respecto a la palabra o a la vida que han llevado. No, si Dios igual me bendice. No, yo, fíjate, no he sido tan fiel, pero igual, ¿ven? Una frase para el bronce. Este Dios igual lo es. No puede ser. ¿Cómo si tú eres fiel? Tú haces esfuerzos por llegar a la casa, lees la Biblia, te santificas, te libras, va a ser igual. ¿Usted cree que va a ser igual? De ninguna manera. No, a ese le va a llegar ligerito el garrotazo, y cuando lo entienda, entonces va a sufrir. No se trata, hermanos míos, de esta libertad o de este libertinaje. ¿Cuántos quieren ser bendecidos en el Señor? Yo creo que todos queremos ser ricamente bendecidos. Dice, recuerde que ser salvo es lo más maravilloso, pero es aún mejor ser salvo y saber que lo es. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Es mejor ser salvo y saber que usted es salvo. ¿Ven? Muchas veces la gente dice, no, si yo sé que soy salvo. No, pero creer y saber y entender que Él es la salvación. Ahí hay un texto bíblico, 2 Corintios 5:17. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo puede leer rápidamente? Para ya estar terminando. ¿Ya? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. ¿Ven? Entonces Dios, ¿qué es lo que hace? Comienza una nueva vida para todo aquel que recibe a Cristo en su corazón. Y la Biblia dice que estamos en novedad de vida cada día.
Termina un mes, termina un año, ¿y qué estamos? En novedad de vida. Dios está en nosotros todos los días haciendo algo nuevo, ¿ya? Sabía de una persona que por una enfermedad grave le habían dicho, no, ya está listo, le queda poco tiempo, y después con todo esto que pasó dijeron, no, le queda, todavía sigue resistiendo. Entonces me dicen, no, y nosotros ya pensábamos que X persona ya estaba lista, partió. Y yo le dije, pero ustedes no saben que lo que Dios está esperando de ese hombre o de esa mujer, que se santifique, claro, que se ordene con Dios. Si Dios lo está esperando. Si es pura misericordia. Y sabe, no solo para él, sino para toda su familia, porque la familia anda desordenada. Entonces Dios le está diciendo, mire, vean a él. ¿Te creen que van a llegar y partir? ¿Creen que van a...? No, le dice el Señor. Aquí hay un orden. Que aprendan de esto, que si ustedes no se vuelven a mí y viven en un orden, se acabó. Así que lo que hace Dios, a través de las personas, nos enseña a servir a Dios con todo Él y en un orden y en una disciplina de Dios. Así que, si llega nuestro tiempo, que sea rápido, no hay que partamos los ojos al Señor. Y no esas larguras que Dios da para que el hombre recapacite, reaccione y pida perdón y se restaure. Y no solo perdona al Señor, sino a los que le rodean. Porque dejan una estela que allá en el cementerio están agarrando a combo. Si es verdad. Entonces por eso el Señor nos dice, arregla las cosas antes porque yo lo sé, dice. Por eso dice, es que está escrito, ¿qué es lo que? Ya, y eso es lo que tenemos que vivir. Como nuevas criaturas. Él es todopoderoso. No está usted solo ni sola, no, Dios está con nosotros. Muy bien, los invito a orar, cierren sus ojos. Gracias, Padre.